It's equally valuable. Yes. Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci. Hola, ¿qué tal? Javi. Hola. Me presento, soy Abigail. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta segunda temporada. Agradecemos su preferencia y que estén acompañándonos cada semana. Comenzando tendremos nuestros relatos sobre orfanatos, esos lugares donde muchos niños desafortunadamente pasan gran parte de su vida solos y sin una familia. Muchas veces estas historias son seguidas por tragedias y desafortunadamente con esta triste introducción comenzamos. Psicofonías del Mictlán. Hola Ceci, cuéntanos, ¿con qué historia nos sorprenderás esta noche? Hola, bueno, esta noche en este episodio les contaré una historia proveniente de México y la historia es la siguiente. Una madre llamada Magnolia se encargaba de administrar un antiguo orfanato en la Sierra Negra, esto en el estado de Puebla. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos. Los niños eran rechazados por tener malformaciones, como brazos o piernas mutiladas, niños con quemaduras o bebés siameses. Pero la madre Magnolia amaba a todos y cada uno de ellos y siempre les brindaba tanto educación como techo y alimento. Cerca de este orfanato vivía un hombre rico terrateniente, al que le molestaba compartir el mismo territorio con la madre. Este hombre tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Este hombre llamado Severiano era un hombre muy conservador y supersticioso, pues pensaba que los que habitaban en el orfanato eran engendros del demonio, y hasta escribió cartas al arzobispo pidiéndole que trasladaran a otro lado el orfanato. E incluso don Severiano habló inútilmente con la madre para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, que era uno de los hijos más grandes de don Severiano, se había vuelto muy inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre, para así molestar a sus vecinos, que en este caso eran los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de la Virgen de los Remedios, justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Así que, una noche, mientras dormían los niños, Heriberto entró al orfanato con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen, y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca, pues más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto, y los que quedaban tenían cicatrices tanto físicas como emocionales. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo muy extraño sucedió, en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres, ya que habían sido enterrados en ese orfanato. Se dice que, por extraño que parezca, un rayo cayó justo donde estaban los cuerpos de los niños, y quienes conocen la historia piensan que ese rayo pudo ser mandado por el mismo demonio, porque aquellos niños que habían sido quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, quien era el 6º hijo de don Severiano, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua,
cuando de repente Paco gritó tan fuerte que su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba, pero era demasiado tarde, porque solamente encontró uno de los zapatos de Paco debajo de la mesa. Toda la familia no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño por fin los venció, aquellas almas cobraron venganza por haberles arrebatado sus pequeñas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio, de reojo, lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. De Heriberto se supo que había fallecido en prisión y que su cuerpo fue hallado mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en el lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo y nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. Pues qué interesante, o sea, no inventes. De por sí es difícil que niños sin alguna discapacidad o niños, podremos llamarlos sanos, encuentren un hogar, o sea, imagínate, y luego que los traten mal, o sea, sí es muy cruel, y más este señor, bueno, ¿qué puedo decir, no? O sea, a veces el humano es la persona, bueno, el humano es el ser menos caritativo del planeta, entonces pues me quedé sin palabras. A mí me sorprendió esa parte de la historia de cuando las almas de los niños pasaron a la casa a la hacienda del don señor. Don Severiano, ¿no? Señor. No me puedo imaginar esa situación, ese momento, para que alguien pueda despertar. Bueno, sí, supongo que es una hacienda grande, entonces yo creo que el grito sí fue bastante fuerte para... Ay, no, imagínate encontrar a niños. A mí me hubiera gustado ver su cara de terror por grosero y majadero. No, pero no fue el que hizo la maldad, ¿no? El que hizo la maldad estaba en prisión, ¿no, Ceci? Sí, de hecho estaba en prisión, que era su hijo. Entonces, pero aún así, el papá desde un inicio no quería que estuvieran allí. Por eso hasta escribió al arzobispo para que se fueran de ese lugar, porque ni siquiera quería tenerlos. Y como, pues digamos, negaron eso, fue cuando dijo, no, pues aquí voy a construir mi barda y pues aquí no van a tener contacto esos niños con mis hijos. Entonces, pues digamos que fue parte del padre y parte del hijo. Sí. Bueno, pero te digo, me hubiera gustado ver su cara de horror por señor majadero y grosero. A lo mejor su hijo Paco, a lo mejor y no fue ¿cómo se podría decir? Fue una víctima por la actitud y la falta de... O sea, ¿sientes que fue arrastrado por las circunstancias? Ajá, o sea, es que eso por no falta tiene justificación. Pero Paco no hizo nada. Su hijo de don Severiano, Paco, no hizo nada. El que lo hizo fue el otro. Entonces, no, pues sí fue una víctima a consecuencia de lo que hizo su familia. Yo no justifico a nadie. O sea, esos actos no tienen justificación ni porque te lo ordenen. O sea, por eso tienes un criterio. Y si dices, pero tienes un criterio.
Pues sí, pero de todos modos, no sé, insisto, así hayas sido arrastrado por las consecuencias. O sea, tienes un criterio y bien pudiste haber ido, así no tengas participación, pudiste haber ido con la policía o con alguna autoridad a decir, está pasando esto. Pero pues en esos tiempos la Era el lealtad. hijo del terrateniente, o sea, le hacían mucho caso. Yo hubiera hecho eso, o sea, no importa la época, tu criterio y tu moral no te lo deben de permitir. En esos tiempos, pues yo creo que la familia, el cabeza de la familia, tenía mucho peso en todo todos los asuntos que en el lugar. Entonces hubiese sido muy difícil que hubiesen hecho algo. No sé, nunca lo sabremos porque pues nunca se atrevieron a decir algo. Pero pues Eso, qué miedo. Pues sí, qué miedo. Te digo, a mí sí me hubiera gustado ver su cara de horror de ese tal Severiano, para que viera lo que se siente. Pero bueno, en fin. ¿En dónde se encuentra esa hacienda, Ceci? La investigación que hice no hay mucho a fondo, o bueno, no encontré algo en concreto, pero sí sé que la Sierra Negra se encuentra en el estado de Puebla. La verdad no sabría decirte, porque estuve como investigando. Esa historia me pareció muy interesante, pero no encontré algo en específico. Pero igual, si fuera en el estado de Puebla, estaría bien hablar con los conocedores de allí, porque supongo que deben de saber acerca de esta historia. Estaría interesante ir a verla, un día encontrarla por Google Maps e irla a ver. Estaría interesante. Estaría muy como tenebroso ir a ese lugar, porque pues supongo que también a raíz de que pasó esa tragedia, es lo que creo que mencionábamos anteriormente, de que este tipo de historias siempre surgen a través de hechos trágicos. Y ya lo habíamos mencionado en el episodio de Casas Embrujadas, y que a partir de estos hechos, como que el lugar se carga de energías negativas y dando paso a que se puedan presentar cosas extrañas. Pero bueno, la historia que nos contaste sí estuvo muy, muy fuerte. La verdad, no sé. Ay, no, hasta me dio coraje. Pero bueno, y siguiendo con los relatos, vamos ahora a escuchar el de Javi. Javi, cuéntanos, ¿qué orfanato has encontrado tú? Bueno, la historia que les voy a contar se centra en el estado de Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Es el Instituto Cultural Cabañas. Es un edificio emblemático de la ciudad de Guadalajara, declarado Patrimonio de la Humanidad, pero anteriormente fungía como un hospicio para niños, pues donde lamentablemente la felicidad de los niños se transformó en oscuridad después de que arribó una maldición en ese lugar. Esta leyenda se llama el reloj de la muerte. Se dice que llegó un reloj proveniente de Europa, el cual lo colocaron en la fachada del lugar, pues este reloj lo que querían en ese entonces era de que se convirtiera en un símbolo muy distintivo para la ciudad, pues fue uno de los primeros relojes instalados en la ciudad. Pero lamentablemente el reloj, además de contar el tiempo, también tenía otra función, que era anunciar la muerte. El reloj, a pocos días de que fuera instalado en el lugar, comenzó a presentar fallas, pues las manecillas del reloj se detenían sin ninguna razón y después volvían a funcionar sin intervención humana. Sin embargo, las monjas del hospicio comenzaron a notar un patrón extraño. Cada vez que el reloj se paraba, un niño perdía la vida.
Tanto las monjas como los niños estaban temerosos de quién sería el siguiente, por lo que en el año de 1952, a petición de las monjas, cuyas almas estaban devastadas después de haber sepultado a tantos niños, el reloj fue tirado y destruido para siempre. Pues la leyenda cuenta también que por las noches y las madrugadas los espíritus de los niños se levantan, pues desde los alrededores del hospicio se pueden escuchar misteriosas voces y risas infantiles. No inventes, o sea, que les regalen un reloj y resulte ser que cada que se para muere un niño. No inventes, o sea, ay no sé. Yo hubiera quemado o tirado ese reloj, no sé qué hubiera hecho, la verdad. Y también, ahorita algo que se me vino a la mente, no recuerdo en qué país escuché que si tú regalabas un reloj, tenías que dar dinero a cambio de ese reloj, porque si no, quería decir que te estaban acortando tu tiempo de vida. No recuerdo bien en dónde fue, en qué país se originó esa superstición, se podría decir, pero wow. Y Javier, ¿tú sabes, digamos, si ese orfanato sigue activo? Porque pues ya pasaron más de 50 años de que pasó eso, de que quitaron o decidieron quitar el reloj. Pero ¿qué pasó con el lugar? Bueno, este hospicio ahorita es un museo. El museo es el Instituto Cultural Cabañas. Este está ubicado en la calle Cabañas 8, Las Fresas, allá en Guadalajara, Jalisco. Hemos visitado ese museo varias veces y yo no sabía esta leyenda, no conocía esta leyenda hasta apenas en las investigaciones que hicimos para este capítulo, pero me impactó mucho saber de que ese lugar fue un lugar donde cayó una maldición y que acabara con tantos niños. Eso fue muy, muy feo. Me impactó mucho. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Fuimos a visitar ese museo sin saber el oscuro pasado que encerraba. Yo creo que si hubiéramos leído la leyenda, su historia antes, nos hubiéramos quedado en shock de saber que un lugar tan grande y tan padre como ese, pues fue el lugar de tanta tristeza y pues desolación para tantos niños, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a visitar este museo, se los recomiendo bastante a todos los escuchas, porque no da la impresión de que hubiese sucedido algo ahí, pero ahora que conozco esta leyenda, hay pasillos en los que son muy, muy oscuros, son grises, algo así, no sé, igual siento que, al pasar por esos pasillos, sí se sentía mucho frío, se sentía una pesadez, pero yo pensé que era por la humedad que se encontraba en ese lugar en ese entonces, pero no sé, a lo mejor sí llegué a sentir algo ahí. O sea, no soy así muy como que soy de alguien que presiente cosas, pero sí sentía mucho frío. Sí, de hecho, lo del frío lo comprendo. O sea, sí habían zonas que estaban muy frías y no era normal, porque por lo general esas zonas no podían tener clima, porque pues no había así como que dónde ponerlo. Pero sí, concuerdo contigo. Había pasillos en los que se veían muy oscuros, se veían muy grises,
A pesar de que el día no favorecía porque el día era gris, había un poco de humedad, sí, pero Guadalajara es cálido. Bueno, sí, es cálida, o sea, Guadalajara es cálida. Entonces, entrar y en esos pasillos fríos, te quedas en shock. Igual, podemos compartir en nuestras redes sociales imágenes de lo que es ahora el museo, para que igual nuestros escuchas los chequen, los revisen y vean que realmente es un museo. Y bueno, sí, lástima que no se puede visitar en la noche o en la madrugada. No, los cierran temprano, entonces se tiene que visitar de día. Pero bueno, ahora continuamos con mi historia. Mi historia es el orfanato maldito de San Pedro. Hace algunos años llegaron a nuestros oídos algunos relatos aterradores sobre un caso sucedido en San Pedro Cholula, en el Estado de México, Puebla. Se contaba que en las proximidades de la intersección de la calle Camino Nacional y la carretera México 190 había una casa en venta desde hacía décadas, que jamás había podido ser vendida debido a los acontecimientos que ahí sucedieron en el pasado. Nos dirigimos hasta este sitio y luego de un poco de investigación, no había nada interesante ni excepcional en el lugar, ningún hilo ni pista que pudiéramos seguir. Hablamos con los locales e ignoraban toda la historia al respecto. Por las dudas, les dejamos nuestros datos de contacto en caso de que llegaran a saber algo. Luego de un mes de no tener noticias y de casi olvidar el caso, una señora nos llamó. Solamente diremos que su nombre era Gloria. Esta tal Gloria nos telefonó y nos dijo que tenía muchas cosas que contarnos y algo aterrador que mostrarnos. Fue así que emprendimos el viaje de regreso a San Pedro. La residencia de Gloria se encontraba en una distancia considerable de San Pedro. Vivía en el poblado de Villavicente Guerrero, sobre la carretera México 121, pero nos dio santo y seña y nos resultó bastante fácil localizarla. La anciana había enviudado y vivía sola. Decía tener 79 años, pero su apariencia bien podía simularle otra década más. Su cara estaba colmada de profundos surcos en la piel, que el paso y el peso del tiempo habían cavado poco a poco. Nos invitó a pasar. Todo su semblante parecía anticuado y pesado. Se podía decir su deseo de hablar, reprimido por un profundo miedo y terror que reflejaban sus ojos. Pasamos hasta la cocina de aquella vieja casa y sobre la mesa había dejado una especie de cofre con llave. Tomó una silla, se acomodó sobre esta, abrazó aquella vieja caja de madera y comenzó a relatar la historia de aquella casa. En otros tiempos conocida como el orfanato de San Pedro, así comenzó el relato mientras sacaba las fotos de aquel cofre. Esa casa jamás podrá ser vendida. Ahí sucedieron cosas horrorosas, cosas abominables, de las que nadie quiere hablar. La historia comienza desde algunos años antes de su construcción, cuando aquella tierra era virgen. Era un lugar de rituales satánicos. Lo que pasó en el orfanato fue la culminación trágica de todo aquello que se empezó a sembrar en el pasado. La venganza, la ira de aquellos seres de la oscuridad, yo lo vi todo. Todo. Algunos años después del fin de la Gran Guerra, mi familia decidió venir a vivir de Francia a México. Gran parte del continente europeo vivía un estado constante de gran agitación y mi padre temía que sucediera lo que varios años después pasó, la Segunda Guerra Mundial. La peor de todas. Mi padre trabajaba en el campo como un agricultor y mi madre se dedicaba a la familia. Con las posibilidades limitadas, tuvieron que venderlo todo y se vinieron a vivir a Puebla. Lo único que no abandonamos o vendimos en Francia fue la cámara fotográfica de mi madre, ya que se trataba de un objeto muy moderno y supusimos que en México todavía no existía. Desde muy chica heredé el pasatiempo y la pasión de mi madre. Ella me enseñó a tomar fotos y rápidamente me hice aficionada a esta práctica. Cuando cumplí 15 años, me contrataron en el club social del pueblo
para que trabajara como fotógrafa de un evento donde estarían algunas personalidades importantes de la época. Ya no recuerdo ni quiénes eran. Aquel evento se hizo fiesta y se extendió hasta muy tarde, por lo que no me quedó más remedio que volver caminando hasta mi casa. Durante la noche, a la altura de lo que hoy se conoce como calle Camino Nacional, sentí la presencia de algo extraño. Mi reacción no fue otra que esconderme entre unos árboles ante el miedo de que alguien me persiguiera, más por mi cámara que por mí. Varias personas se adentraron en esta calle de terracería. No los pude distinguir bien, pero me mantuve oculta en aquel lugar. Luego de un tiempo, los ruidos ya no iban en mi dirección. Podía apreciarlos gracias al viento que los llevaba hasta mí. Eran susurros y murmullos, como si alguien estuviera rezando. Aquello calmó mi miedo un poco. Salí de mi escondite con mucha cautela y me dirigí al lugar de donde provenían los sonidos. A unos cuantos metros de la ruta, a la distancia logré ver a unas cuantas personas. La negrura de la noche y las siluetas de sus sombras se fundían en sus vestimentas. Fue entonces que escuché un sonido suplicante. Me recordó a cuando mi padre mataba a un animal para comer. Inició con un llanto, le siguió un grito y luego un golpe seco. Aquellos sonidos me helaron los huesos. El miedo me hizo correr hacia mi casa. Esa noche preferí no contar nada más a mis padres, pero tampoco pude dormir. Al día siguiente regresé al lugar. Me aseguré de que nadie estuviera en los alrededores y empecé mi recorrido por la calle Camino Nacional. En aquel entonces había una hacienda abandonada. El pasto dominaba por todas partes. Había un pastizal tupido que separaba la calle de la finca. Busqué un sendero y en este encontré unas huellas que decidí seguir. Caminé hasta cruzar la vegetación. Descendí algunas rocas y encontré un pequeño claro despejado, sin pastos, sin piedras, rodeado de pinos muertos. No había nada ni nadie en aquel sitio. Estaba completamente vacío. Pero en el centro de aquel claro, una mancha negra destacaba entre el suelo. Me acerqué hasta la mancha y le puse la mano. Era una sustancia pegajosa. Al tratar de limpiarla entre el suelo, perdió el color y se tornó rojiza. Rápidamente me di cuenta de que era sangre. Mi instinto de supervivencia hizo que mi corazón se acelerara. Me sentía observada por miles de ojos, por los pinos, por aquel lugar. Dirigí mi vista con desesperación hacia todas partes y no había nadie. El ruido de aquel silencio era absorbente. Ni siquiera el canto de los pájaros podía escucharse. Entonces me eché a correr. Corrí, hasta que llegué a mi casa. Esta vez no me quedó más remedio que contarle a mis padres, pero ambos hicieron menos el asunto, y con toda la razón. ¿Quién se iba a preocupar por una mancha de sangre en medio de un campo, donde cientos de animales deambulan todo el tiempo? Era demasiado iluso de mi parte que aquello les impresionara, pero mi instinto me decía que allí pasaba algo. Ese fin de semana me contrataron para otro evento del club social. Esta vez terminó a la hora acordada, pero como ya contaba con el permiso de mis padres para llegar de madrugada, decidí ir a ver si volvía a encontrar algo extraño en aquel lugar. Caminé por el mismo sendero, atravesé todo el pastizal, bajé por las mismas piedras y apenas iba llegando al claro donde encontré la sangre. Pude percibir aquellos rezos que había escuchado la primera vez. Esta vez eran más fuertes y estaban más cerca. El terror se apoderó de mi cuerpo. Miré hacia el punto desde donde provenían los murmullos y los pude ver. Era un grupo de hombres vestidos de negro, con grandes capuchas. Susurraban una especie de oración que nunca había escuchado, y se acercaban a mí. En aquel momento me escondí entre los arbustos y disparé una fotografía. Cuando la tomé, pude ver lo que me acechaba. Eran 4 hombres que venían hacia donde yo estaba. Detrás de ellos había un número mucho mayor. No tenía escapatoria, así que no tuve más remedio que seguir escondida, y lo que vi aquella noche fue aterrador. En
Entre oraciones y movimientos rituales extraños, uno de estos hombres presentó algo envuelto en una manta. Lo dejó en el suelo, justo en el sitio donde ya había visto la mancha de sangre, y le quitó la manta. Fue entonces cuando pude ver de dónde venían los gritos. No era un animal, sino un niño, un bebé. Otro hombre levantó sus manos hacia el cielo y mientras miraba la noche oscura soltaba frases en un idioma desconocido para mí. Poco a poco pude sentir cómo me orinaba en los pantalones. Jamás podré olvidar aquel calor de mi orín fluyendo por el frío de mi piel. Entonces un tercer hombre que llevaba una hoz la levantó, la dejó caer sin piedad ni contemplaciones sobre el cuerpo del bebé. Cesando al instante los llantos de aquella criatura, mientras seguían con el ritual, los hombres se abrazaron sobre el cadáver del niño. Todo mi cuerpo estaba descompuesto, temblando sin control. Luego de unos 5 minutos, que se hicieron una eternidad, los hombres de negro se marcharon, dejando apenas un charco de sangre donde, momentos antes, yacía aquel niño. Y nada más, cuando mis piernas lograron moverse, me eché a correr. El corazón casi se me salía de tanto miedo. Al llegar a mi casa, mis padres pudieron notar al instante el estado en el que me encontraba. Esta vez tenía una prueba en mis manos. Una vez que revelamos la foto, no dudaron en ir a la comisaría. Ahí fuimos atendidos por el comisario Ricardo Carvajal, quien escuchó con atención mi relato. Cuando terminé de contarle mi historia, se le dibujó una sonrisa de ironía en el rostro, pensando que eran tonterías de niños, hasta que le entregamos la foto y le cambié el semblante. Lo primero que dijo fue que tuviéramos cuidado, que la policía se haría cargo, pero que no dijéramos nada a nadie más. Ella era muy religiosa, por lo que mi madre no tuvo mejor idea que ir a contárselo al sacerdote del pueblo, creyendo que necesitaba el perdón por algo de lo que ni siquiera era culpable. Platiqué con el padre Ernesto Rocafuerte, quien no tardó mucho en divulgar con furia entre sus pares lo que un grupo de herejes y satánicos, como los llamó, estaban haciendo en el pueblo. Luego de unos días, el rumor podía sentirse en el aire. Nadie decía nada, pero todos sabían algo. Todos se habían enterado de que algo pasaba. La gota que derramó el vaso fue la desaparición de Martín, el bebé primogénito de la familia Suárez. Fue entonces cuando el pueblo inició una revuelta, gobierno e iglesia incluidos. Lo primero que hicieron fue acudir al lugar. Prácticamente todo el pueblo estaba allí. Rodearon, se dividieron y unas cuantas personas ingresaron por los 4 flancos. Con cautela llegaron a aquel claro que había relatado, y allí estaban. En un momento de cólera, todos los presentes atacaron al mismo tiempo. Ninguno de los hombres vestidos de negro huyó. Solamente se quedaron ahí, inmóviles mientras que la multitud los destrozaba. En cuestión de minutos, fueron masacrados. Encendieron una gran hoguera y los arrojaron a todos en ella. Martín, el bebé de los Suárez, nunca fue encontrado. Jamás olvidaré los gritos de Suárez y el olor repugnante a piel y cabello quemado que impregnaban el ambiente. Aquel mismo olor que percibí en Francia cuando los soldados quemaban nuestros hogares. En aquella misma reunión se prohibió a todos los allí presentes hablar de aquel acto. Este hecho hundiría a un pueblo que poco a poco se les había arreglado para subsistir. Lo que habían cometido era asesinato a sangre fría, una venganza que jamás entraría en los términos de legalidad. Hubiera sido la perdición para el comisionado y todos los demás. Pensando que la foto que había proporcionado a la policía era la única copia, la arrojaron a la hoguera junto con los cuerpos y aquel recuerdo ardido. Para borrar aquel nefasto hecho, decidieron edificar un orfanato en aquel lugar, una especie de homenaje a todos aquellos pequeños que habían muerto de la peor forma. Fue así que se construyó el orfanato de San Pedro. Pasaron unos cuantos años antes de que el albergue se terminara, y una vez que estuvo listo,
se pobló rápidamente. Yo jamás sentí una pizca de tranquilidad mientras pasaba por aquella calle. Lo evitaba cada que podía. Interminables escalofríos me recorrían todo el cuerpo cada vez que tenía que pasar por la zona, hasta que un día la señora Adelaida López, encargada del lugar, me solicitó tomar algunas fotos con motivo del aniversario del orfanato. Durante aquella tarde tomé varias fotografías, pero especialmente 2 lo resumen todo. En una se puede ver a Adelaida y a María, su hija, con 2 de los niños del orfanato. A lo que hay colgando sobre la mesa jamás pude encontrarle explicación. Nuevamente un mal presentimiento se apoderó de mí, pero esta ocasión no tenía policía a quien recurrir. ¿Qué ley se estaba rompiendo? Ninguna, al menos ninguna ley del hombre. La otra la tomé en el exterior del orfanato, a una niña bastante risueña que reía y se mostraba asombrada por la cámara. La risa no la dejaba estar quieta para la foto, pero una vez que lo conseguí, este fue lo que apareció en la imagen. Los niños a los lados no estaban cuando la tomé, y lógicamente ese no era el rostro risueño de la niña que capturé en la silla. El oscuro pasado del lugar había hecho presencia. Decidí acudir nuevamente con el padre Ernesto, con las fotos en mano, para hablar sobre el asunto. No pasaron más que unos cuantos días hasta que llegaba al pueblo un sacerdote que aseguraba ser experto en asuntos de exorcismo, como experiencia en bendecir sitios y de alejar a los malos espíritus. En cuanto el sacerdote Ángel Lugo pasó sobre el orfanato, se detuvo, nos miró y con una cara de profundo pánico exclamó: «No tengo nada que hacer en este lugar». Sin más explicaciones regresó por donde vino. El padre Ernesto intentó en repetidas ocasiones bendecir el lugar, pero apenas abría la botella de agua bendita y rociaba unas gotas, antes de que cayera al suelo, el agua simplemente se evaporaba. Una vez más, acordamos guardar silencio. Por el bien del orfanato, por los motivos del pasado y por la tranquilidad del pueblo. Entonces sucedió lo peor. En aquel día amaneció con lluvia. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con escupir granizo. El viento soplaba fuerte y yo tenía que ir hasta la ciudad a realizar algunos trámites. Como casi era de madrugada, uno de mis vecinos se ofreció a acercarme hasta Puebla. Cuando íbamos pasando por la entrada al orfanato, pude ver la patrulla del comisario Ricardo Carvajal. Indudablemente algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que parara. Preparé mi cámara, como ya se me había hecho una costumbre desde hacía mucho, y me metí al orfanato sin llamar a la puerta. Pero, preguntando por Adelaida, luego por María y finalmente por el comisario, nadie respondió a mis llamados. Entonces me adentré en la casa y al entrar a la habitación donde estaban los dormitorios, pude ver el terror en persona. Los cadáveres de los niños estaban desparramados por todo el lugar. No habían sido mutilados, pero parecía que les habían roto cada hueso del cuerpo. Uno había sido ahorcado, con su propia bufanda. Todos tenían el cuello roto y golpes en la espalda, como si los hubieran lanzado contra la pared. Era una escena horrorosa, oscura, tenebrosa. Aquello era el infierno. En otra habitación se encontraba Adelaida. También tenía los brazos y las piernas rotas. Sus ojos habían quedado abiertos, y aún se podía ver en ellos el horror que había sufrido previo a su muerte. María yacía muerta sobre su cama. Una fuerza descomunal le había torcido el cuello girándole el rostro hacia la espalda. También había niños esparcidos por los corredores. Todos habían parecido, todos de la misma forma, con la misma brutalidad. Mientras tomaba las fotos, se hicieron presentes el comisario Carvajal y el padre Ernesto. Carvajal estaba patrullando la zona y vio las puertas abiertas. Cuando entró a ver si todo estaba bien, vio lo sucedido. En un ataque de pánico, corrió hasta la iglesia a contarle al padre Ernesto. Olvidándose del auto, la desesperación se apoderó de nosotros. Los tres estábamos horrorizados y atónitos. La tempestad afuera comenzó a arreciar.
Fue entonces que pudimos escuchar ruidos, susurros, murmullos, gritos, llantos, niños llorando, personas rezando. Carvajal gritó que venían desde la tierra. Con esperanza, los tres comenzamos a romper las tablas del piso, esperando encontrar a alguien que hubiera logrado escapar de aquella masacre, creyendo que algún niño se había ocultado en un escondite secreto. Entonces descubrimos lo más terrorífico de toda esta historia. Bajo las tablas de aquel suelo había una especie de sótano. Cuando ingresamos, un olor penetrante y nauseabundo nos envolvió. La humedad de aquel sitio era terrible. Encendimos una veladora y pudimos presenciar aquel horroroso espectáculo. En este sótano del orfanato de San Pedro se encontraba la totalidad de los restos de todos los hombres de negro que habían sido masacrados y quemados hasta las cenizas en la hoguera. Era una especie de mausoleo del infierno, como una sátira, una espantosa burla de terror. Estos hombres, ahí, eternos, sombríos, quemados en silencio, continuaron su ritual. Hicimos un pacto. Los restos de los niños, de Adelaida y de María, fueron sepultados en el cementerio del pueblo, pero aquel sótano fue cubierto con tierra y concreto para que nadie más volviera a profanar aquel horrendo lugar. Hace unos años murió Carvajal, hace 2 semanas falleció el padre Ernesto, y ahora solo quedo yo. Creía que me iba a ir con este secreto a la tumba, tal como habíamos pactado, pero desde aquel suceso jamás pude dormir tranquila. Las sombras aún me atormentan por las noches, obligándome a vivir en la miseria y la oscuridad. No quiero esto para mi eternidad, así que decidí relatárselo a ustedes y mostrarles las pruebas. No son más los primeros en ver las fotografías, pero sí en conocer la verdad. Hagan lo que mejor les parezca, pero dejen a esos hombres de negro en paz. Fue así como volvimos a la ciudad. Cuando pasábamos por la casa de lo que antes había sido el orfanato de San Pedro, nadie se atrevió a mirar con detenimiento, pero un ambiente de oscuridad aún permanece en la zona. El texto es una adaptación de marcianosmx.com del original, El orfanato maldito de Rivadavia, publicado en el sitio elmendolotudo.com.ar el 14 de noviembre del 2012. Los sucesos aquí mencionados como las imágenes son ficticias, gracias a Andrea Barreto por la sugerencia del texto. Aquí lo que pasa es que no hay muchas historias de orfanatos en México. Las que encontraron Javi y Ceci fueron las más comunes. Aquí yo tuve que encontrar una adaptación para que no se repitieran las historias. Espero les haya gustado. Y bueno, ¿cómo ven Ceci y Javi? Pues yo creo, Javi, que es muy interesante esta adaptación a esta historia ficticia que nos cuentas porque, vaya, aquí tú estás mencionando desde lo que pasó antes antes de que se hiciera orfanato y en el transcurso donde ya lo hicieron como pues un orfanato. Como también lo menciona Xavi, no es tan común que al menos aquí haya orfanatos, o bueno, la verdad es que no tengo el conocimiento de cuántos orfanatos haya, y sí, hay por ejemplo, en varios países, creo que hay muchos lugares en donde cuentan con este sistema. Aquí lamentablemente no se cuenta tanto con ese sistema y a pesar de que es muy escaso, es muy distintos los tratos a lo mejor de estos sistemas de orfanato, pero yo creo que es muy interesante, es una historia muy, muy, muy interesante y también de mucho miedo, como que es como muy terrorífica, todas las cosas que cuentas sí son muy impactantes. Sí, pues, igual, como te digo, o sea, los orfanatos aquí en México son como algo reciente, no datan de tanto tiempo atrás. Sí, las regulaciones son diferentes. Desafortunadamente algunos orfanatos no cuentan con supervisión del gobierno, entonces pues
sufren los niños maltratos. A veces creo que están mejor en la calle que en el orfanato. De hecho, ha habido muchas noticias de que cerraron orfanatos y casas hogares porque los trataban mal, los tenían en malas condiciones. Las personas que estaban a cargo realmente eran las personas que los obligaban a vender cosas, los obligaban a tener limpio, entre comillas, limpio el lugar, por lo mismo de las malas condiciones. O sea, para mí la historia de terror realmente es para los pobres niños que están sufriendo en esas casas hogares, y esto es como que algo ficticio que dices, ok, bueno, pero para mí sí, la verdadera historia de terror está ahí en esas casas hogares que no tienen las regulaciones, no están dadas de altas por el gobierno, o nada más se quisieron ver como buenas personas. Sí, exacto. Como lo comentas, no hay regulaciones, no hay normas, o al menos no las siguen. Aquí es muy lamentable. En México, no puedo decir que todas, porque puede ser que haya alguna que otra que tenga unas buenas regulaciones, que haya un buen trato, pero lo triste de aquí es que tan solo lo vemos en guarderías, que creo es lo más, digamos, lo que más se ve aquí, y el trato hacia los menores pues es delicado y es muy fuerte. Entonces, en orfanatos no sabría decirlo, pero si alguno de los que nos escuchan saben de algunos orfanatos aquí en México que estén operando actualmente, estaría muy bien que nos dijeran. Se los agradeceríamos mucho. Orfanatos que realmente estén bien establecidos, porque luego uno se lleva cada sorpresa. Entonces, si conocen de orfanatos bien establecidos que realmente son... Bueno, aquí no se les llama orfanatos, aquí se les llama casa hogar, porque no he visto que les llamen orfanato fulano de tal. No, se les llama casa hogar para niñas en condición de calle, casa hogar para niños en condición de calle, o refugios. Entonces, aquí en México como que no se utiliza la palabra orfandad ni orfanato. Desconozco la verdad, la razón. Si alguien sabe y me quiere sacar de mi ignorancia, por favor, mándenos un comentario. Ya saben, tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos pueden mandar su comentario de, oye, mira, no se utiliza por esto, o a lo mejor no es tan común utilizarla, pero sí estaría interesante saber por qué aquí se les llaman casas hogar y no orfanatos como tal. Bueno, y con esta historia concluimos. Espero les haya gustado. También, si conocen algunos lugares misteriosos en sus ciudades de otros países y también de México, nos interesaría conocerlos. Mándennos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y como dato curioso, también les tenemos contenido extra. ¿Cuál? Todos los contenidos descriptivos de nuestras historias se subirán a las redes sociales, así que estén al pendiente. Bueno, que tengan unos sueños aterradores y nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 Nos vemos.